En primer lugar, mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y las felicitaciones correspondientes por su octavo aniversario y octavo congreso. Eh, Se me ha solicitado en esta ocasión poder conversar con ustedes respecto de los contratos estandarizados y la solución de controversias. Y aun cuando tengo entendido, de acuerdo a la programación, que ustedes han tocado en los días previos, lo referido a los contratos FIDIC y NEC y contratos estandarizados en general, permítanme unos minutos de colocarnos en contexto a efectos de que se pueda entender cabalmente o de una mejor manera el tema de la, como se ha denominado, solución de controversias y los contratos estandarizados. Como todos recordamos, el año 2019 se realizaron los Juegos Panamericanos en Lima. Y eso fue un momento propicio para que de una manera súbita el país en general tomara un mejor conocimiento de lo que venía suscitándose a nivel internacional respecto de la ejecución de las obras, de las obras de diferentes matices. Y gracias a este proyecto de los Juegos Panamericanos, tuvimos oportunidad de conocer o acercarnos de una manera real a lo que eran los contratos G2G, de gobierno a gobierno, que fue parte de lo que se implementó para poder realizar estos Juegos Panamericanos, toda la infraestructura. Tomamos conocimiento de la existencia, que ya veníamos algunas instituciones aplicando, de un sinnúmero de contratos estandarizados. Y el Perú, para esta oportunidad, escogió la opción NEC, sin desconocer la existencia de otros modelos, fundamentalmente el FIDIC. Esta toma de conciencia, digamos, frontal con este tipo de contratos, puso de manifiesto, dado el éxito que se tuvo en el cumplimiento de la meta del proyecto de los Juegos Panamericanos, que sí era posible cumplir un proyecto en un tiempo determinado, a pesar de las dificultades propias que tiene todo proyecto de ingeniería, cuando se contaban con algunas herramientas, pero también cuando se contaba con un contrato de naturaleza distinta al del enfrentamiento tradicional que teníamos en la legislación local. Quizá, y esto hay que ser enfático, la primera expresión que uno puede decir respecto de estos contratos estandarizados es que en ellos prima de manera primordial el concepto de ser colaborativos. Algunos dirán que un determinado modelo es más colaborativo que otro, pero el enfoque en sí mismo es colaborativo. Y entonces es pertinente, desde mi perspectiva, hacer un breve concepto de qué podemos entender por un contrato colaborativo. Porque el contrato colaborativo no es solo una palabra que se coloca en el texto del documento contractual, sino que implica una filosofía de compromiso de todas las partes integrantes del contrato, sea a nivel de ingeniería, sea a nivel de construcción, a efectos de que, más allá de los conflictos necesarios o indispensables, casi imposibles de evitar en la ejecución de una obra, estos puedan no ser un atajo, una imposibilidad de cumplir con la meta, sino por el contrario, un desafío que involucre a todos para poder seguir adelante y solucionarlo y alcanzar
la meta propuesta del proyecto. Y entonces, si nosotros vemos en el contrato NEC, las palabras de buena fe, confianza mutua, están expresadas dentro de su texto. Y claro, los escépticos siempre dicen que la buena fe es un concepto que está inmerso dentro de una definición general de todo contrato y traen a la memoria casi siempre lo que señala nuestro Código Civil cuando se señala que los contratos deben de negociarse, celebrarse y ejecutarse dentro de las reglas de la buena fe. Y dicen, ¿qué novedad tiene? Pues la gran novedad es que no está solo en un concepto jurídico ajeno al contrato, por mucho que esté vinculado, sino que forma parte del texto mismo del contrato para constituirse de una manera enfática, decidida, definitoria, en que la buena fe es una obligación contractual y en consecuencia las partes que están inmersas en el contrato en toda su actuación no pueden y no deben, ambas cosas, alejarse de este concepto primigenio, buena fe. Pero no solo ello, sino que esta buena fe debe estar de la mano con otro concepto que también está detallado en el texto del contrato, que es el de la confianza mutua. Confianza mutua, respeto recíproco. Esto es, que la relación contractual, rompiendo el esquema que hasta en ese entonces teníamos, es una obligación que compromete como obligación contractual a actuar en función y en base de estos tres fundamentos para que los conceptos adicionales como value for money o los conceptos adicionales como ingeniería de valor, open book, etcétera, no sean objeto de menoscabo, sino por el contrario, de una adecuada gestión y administración del contrato. Pero junto con ello, además, gracias a estos contratos colaborativos se aprende que, a diferencia de lo que existía hasta ese entonces, y muchas veces todavía persiste, cuando existe una relación contractual, no se trata de trasladar riesgos. Antes se decía que el mejor contrato es aquel en que yo puedo trasladar todos los riesgos del mismo a mi contraparte, a fin de que ella soporte cualquier tipo de incidencia que se produzca durante la ejecución. No, en este tipo de contratos, que son fundamentales para después entender cómo es el procedimiento de solución de reclamaciones o de controversias, lo que prima es que exista este compromiso de no traslado de riesgos, sino de asignación de riesgos a la parte que tiene la mejor posibilidad de prevenirlos y solucionarlos, pero que ambas, a pesar de que sea un riesgo asignado a una de ellas, tienen la obligación por el principio colaborativo y el principio de buena fe y el principio de ser parte del mismo fin, que es el proyecto al fin, que sean estos riesgos como meta debidamente gestionados, administrados. En consecuencia, para entender los contratos estandarizados desde mi perspectiva, basta solo con decir que en la medida de que las partes que participan en un proyecto
se involucren en el desarrollo del mismo, que gestionen conjuntamente bajo una perspectiva de buena fe, sin mengua de que al final puedan haber responsabilidades específicas, pero que ante una situación de coyuntura específica no se esquiven, no establezcan, esa es tu responsabilidad y verás cómo lo soluciones, sino que todos, en función de la meta final, que es el proyecto, se involucran en el manejo del riesgo, en la administración del riesgo, en la prevención del riesgo, y si cuando a pesar de todo ello se produzca, todos se involucren en buscar de una manera rápida y de una concepción integral cuál es la mejor solución para paliarlo o para superarlo de manera exitosa. Estos principios que hemos referido, de buena fe, confianza mutua, respeto inherente a las partes, que hemos establecido que el manejo del riesgo, más que la asignación y el traslado de riesgo sin ningún tipo de responsabilidad, pueden ser apreciados de una manera muy clara en nuestros dos contratos estandarizados modelo, nuestros dos contratos estandarizados que con mayor énfasis utilizamos en el país, que son los contratos NEC y los contratos modelos FIDIC. Y esto tiene un matiz muy importante, porque para poder entender este tema de la gestión del riesgo, todas las partes involucradas no se sientan en un escritorio, una de ellas, y comienza a repartirlos, sino que de una manera reflexiva y conjunta muchas veces, las partes establecen y detectan cuáles son los principales riesgos que podrían suscitarse en la ejecución del proyecto. Entre esos riesgos, por ejemplo, se tienen generalmente el tema de la escasez de recursos, una posibilidad tan cercana a nuestra realidad, en la que por situaciones de coyuntura, súbitamente se agotan los recursos presupuestales o súbitamente no se reciben las asignaciones presupuestales. Otro riesgo que también tienen que las partes tener presente y que lo gestionan es los contratiempos operativos, cuando una licencia, por ejemplo, que debiera ser de repente asignada como riesgo propio del contratista, resulta ser que la entidad pública no cumple en el plazo establecido. Y eso no quiere decir que la entidad pública contratante se soslaye de ese compromiso de colaborar. Y entonces, por ejemplo, podría el contratista decirle, es mi riesgo, ciertamente, pero hay un incumplimiento, apóyame. Y la entidad pública colaborará con el contratista, llamando por teléfono al funcionario, generando una reunión entre partes, lo que fuere. O sea, este tema también de los contratiempos operativos también es un riesgo que generalmente tiene que ser previsto dentro de la asignación y dentro del manejo. Otro es el tema del factor tiempo. ¿Habrá posibilidades de ampliaciones o estamos ante un contrato que todo puede suceder menos tener más tiempo? Caso típico el de los Juegos Panamericanos, donde todo podía suceder, pero nunca habría más tiempo. Los Juegos Panamericanos tenían una fecha de inauguración y a esa fecha tenía que estar toda la infraestructura. Ese tema también es objeto de una reflexión conjunta y de un manejo conjunto.
Ahí pongo algunos ejemplos nada más, y hay muchos otros, por supuesto. Bajo rendimiento que puede producirse por alguna circunstancia extraña, problemas sociales, problemas laborales. eh, Ese tipo de cosas son riesgos que se tienen que asignar, pero que al final tienen que manejarse conjuntamente. Pues bien, y dirán todos ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de la solución de controversias? Pues tiene una gran importancia, porque solo en la medida que nosotros concibamos esto en la forma que se ha señalado sucintamente, y ustedes deben haber visto en días anteriores con mayor profundidad, podemos comprender que tanto en la opción NEC como en la opción FIDIC hay una gran diferencia entre lo que significa un reclamo de lo que significa una disputa. Y esta diferencia es sustantiva para poder entender cómo solucionar los problemas. No es cuestión de decir que en los contratos NEC o en los contratos FIDIC lo que sucede es que se establecen los DAP. No, esa no es la función. En los contratos FIDIC, los contratos NEC y en otros contratos estandarizados, hay una visión del contrato, como la que hemos de colaboración, respeto, mirada conjunta, open book, etcétera, pero que tienen una finalidad primera. Y la finalidad primera no es que no existan discrepancias, sino que estas discrepancias se solucionen en principio de manera conjunta y solo cuando fracasan todos los mecanismos de prevención y de solución entre partes se llegue a una disputa. Es decir, pasar de una reclamación y ante el fracaso de todos los procedimientos para poder atender ese reclamo, recién podríamos estar ante una disputa. Esto conllevó a que tanto en la legislación internacional de estos contratos como en la legislación local, el legislador dijera, bueno, lo importante es que copiemos la experiencia DAP y la adecuemos a la legislación peruana. Y entonces se generaron las juntas de resolución de disputas en nuestros contratos locales. Pero a nivel internacional, los DAPs también fueron objeto de una vuelta a mirar de su función. Y entonces, en los últimos tiempos, ya no se hablaba solamente de un DAB, que era un Dispute Adjudication Board, sino exclusivamente para solucionar disputas, sino se comenzó a hablar de la importancia que tenía la función preventiva. Y entonces se pasó de un DAB a un DAAB, Dispute Avoid Adjudication Board. Esto es un panel, el mismo panel que todos conocemos, pero cuya función fundamental es prevenir la disputa. No prevenir los reclamos, sino prevenir la disputa. Y para eso, y aquí viene la gran diferencia que vamos a notar entre esta experiencia internacional versus la experiencia local, es que en los contratos, sean NEC o FIDIC, por poner los más importantes y de más uso en el país, hay un momento en que en los contratos NEC, por ejemplo, el gerente del proyecto, ese que decide respecto de una ampliación de plazo, ese que decide y da una orden o una instrucción para ejecutar una parte del proyecto de una manera distinta a la original, o ese que aprueba o no aprueba un evento compensable, o ese que atiende
con mayor o menor éxito una alerta temprana, tiene la capacidad, y esto es lo más importante de todos de estos contratos estandarizados, tiene la capacidad, la facultad de revisar sus propias decisiones. Entonces, ante una decisión asumida, por ejemplo, de desestimar la solicitud de un evento compensable que formule el contratista, se desestima en un principio y el contratista le señala: no has analizado de una manera cabal el evento compensable. Te voy a dar mejores elementos para tu reflexión. Y le brindan mejores elementos. Y entonces la reclamación del evento compensable vuelve al campo del gerente del proyecto. Y es el gerente del proyecto en que tiene la obligación de volver a revisar sus propios conceptos iniciales. Y la norma NEC le faculta, el contrato NEC le faculta a poder revisar y cambiar su decisión si es que eso fuera necesario. Y este trámite es fundamental. Y es fundamental porque de esa manera muchas reclamaciones que son discrepancias no llegan a convertirse en una disputa y no se llegan a convertir en una disputa simplemente porque hay una labor de reflexión nueva sobre elementos conocidos y de repente sobre elementos adicionales aportados por el contratista, por supuesto, que le permiten al gerente del proyecto cambiar su posición sobre una decisión asumida. En los contratos FIDIC, igual forma, en los contratos FIDIC, antes de llegar a una disputa, el ingeniero, ser dentro del contrato que actúa en algunos casos como representante del propietario y en otros siendo contratado por el contratista, por el contratante, tiene que actuar con una cabeza de independiente, que tiene un doble hat. Este ingeniero, después de haber tomado una decisión, puede cambiar su decisión. Puede, está totalmente facultado para ello. Y de esta forma, lo que podría haber sido una disputa se soluciona entre partes de una manera previa. En consecuencia, como podrán ustedes apreciar, y esto es lo fundamental desde mi punto de vista, existe en los contratos estandarizados NEC y FIDIC un espacio en el cual las partes, y fundamentalmente quienes lleva la decisión en el contrato, pueden dialogar. No digo negociar, porque aquí en el Perú la palabra negociación es sinónimo de algunos adjetivos calificativos a veces totalmente absurdos. Pero en estos contratos, esta fase de negociación, esta fase de reflexión, esta fase de mirada conjunta a un determinado proyecto y a una determinada circunstancia específica, permite que lo que es una reclamación que fue originalmente desestimada pueda ser vista nuevamente. Y al ser vista nuevamente con mejores elementos, con mejores perspectivas, con mejor reflexión, pueda incluso ser modificada. Y en consecuencia, ya no estamos ante una disputa, estaremos solamente, se quedó el tema, ante una reclamación. Y dentro de esa mecánica, ese procedimiento, la función del DAAB, del DAAP, que tienen tanto los contratos FIDI como los contratos NEC, es fundamental. Es fundamental porque los adjudicadores, estos miembros del panel, que actúan con independencia respecto de las partes,
tienen la posibilidad de brindarles una asistencia informal, es decir, conversar con ellos sobre el tema sin, incluso adelantando una opinión, pero sin que dicha opinión los obligue a mantenerla si es que esa reclamación no logra ser solucionado entre ellos, entre las partes, y se convierte en disputa. Entonces, este DAB, estos adjudicadores, hacen una asistencia informal, asesoran a las partes, le brindan mejores luces en el tratamiento del reclamo que está siendo visto de manera complicada, y son las partes las que en función de esa asistencia informal pueden tener una solución, pueden adoptar un criterio que les permita evitar la disputa. Claro está, como en todos los, en ambas modalidades de contratos estandarizados, este tipo de manejo de la asistencia informal requiere el acuerdo de partes. Es decir, no puede ir una parte al DAP y decirle quiero que me asistan. No, tiene que ser de manera conjunta para que de manera conjunta también los adjudicadores trabajen con las partes en la búsqueda de un criterio de solución de la reclamación. Ahora está, claro está que siempre las buenas voluntades pueden fracasar. Y si, a pesar de los esfuerzos de las partes, a pesar de los esfuerzos de los adjudicadores, esto no llega a tener un fin deseado, y por ejemplo, el gerente del proyecto se ratifica en la negativa o el ingeniero se ratifica en su decisión o toma una decisión ya como ingeniero total y dice lo que diga, evidentemente la parte que se siente en desacuerdo, que hará una nota, o sea, una nota de desacuerdo, de insatisfacción con la decisión, recién podrá recurrir al DAP, pero esta vez ya el DAP actuará como factor de decisión, como adjudicador, esto es, señalando cuál de las posiciones es la que debe primar. Como podrán ver, entonces, y quiero acá enfatizar también, este margen de diálogo, este margen de que sean las partes las que solucionen la controversia y no se tenga que recurrir necesariamente al DAP, es fundamental en la estructura de los contratos estandarizados. Esto, lamentablemente, no ha sido asumido por nuestra Ley General de Contratación Pública. Y no ha sido asumido simplemente porque existe, pues, el temor de que todo tipo de conversación entre entidad y contratista puede generar, y ese es un presupuesto nefasto, lamentablemente, puede generar algún tipo de corrupción. Y entonces, cuando la legislación local asume, por no decir copia, el DAB y lo convierte en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, en el único momento que le permite de manera eficaz tener la posibilidad de que ante una discrepancia haya una función preventiva, será si es que las partes, o alguna de ellas, en este caso la entidad, no decide de manera previa. Porque una vez decidido, no existe la posibilidad de la conversación, no existe la posibilidad del diálogo, no existe la posibilidad de un nuevo enfoque a la controversia suscitada. La única posibilidad para poder conversar y solucionar es cuando ya se introdujo la sumisión a la JPRD.
Ahí sí, nuestra legislación dice, una vez iniciado el procedimiento ante la JPRD, las partes en cualquier momento pueden llegar a un acuerdo, pero ya iniciaron el procedimiento ante la JPRD. En los contratos estandarizados es al revés. Hay dos momentos para poder llegar a acuerdo. Antes de que se convierta en disputa, y esto es importante, este manejo del idioma, cuando es solamente un reclamo, ahí las partes pueden dialogar y puede por eso el ingeniero o el gerente del proyecto modificar los alcances de su decisión. Y cuando ya se ha convertido en disputa, dentro del procedimiento ante el DAP, las partes siguen manteniendo esa capacidad de diálogo. Y no es infrecuente, por el contrario, cada vez es más frecuente que las partes le digan al DAP, espera, suspende, estamos dialogando. Este procedimiento, reitero, que es fundamental dentro de un concepto y una aplicación de un contrato estandarizado, no ha sido recogido en nuestra legislación local y creo que eso es contrario a esta mirada que tiene la ley 32069, una mirada hacia el futuro, hacia el dominio internacional. En el dominio internacional, este procedimiento funciona y funciona bien, porque en todos los contratos estandarizados no se busca que las obras se solucionen o que se ejecuten mediante decisiones del DAP que susciten disputas, que solucionen disputas. Ese no es el propósito. El propósito es que, al igual que hace algunos años se estableció la cultura de accidente cero, lo que se requiere ahora es que en los contratos haya lo menos posible de disputas. Que continúen todas las reclamaciones que sean necesarias, no cabe duda, pero que no se conviertan en disputas. Por eso la función preventiva, por eso la función de diálogo, que está tan bien implementada en estos contratos estandarizados a los cuales me he referido. Creo que estoy en mi tiempo, así que hasta aquí nomás, estimado Rodrigo, en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se han tocado bastantes aristas y creo que es bastante valiosa la distinción entre reclamos y controversias para entender cómo funciona la solución de controversias en estos contratos. Tenemos una pregunta sobre la experiencia de los DAP o juntas de prevención y resolución de disputas en el país. ¿Cómo han ido evolucionando los servicios que ofrecen los centros de DAP y qué puede mejorar y qué estándares pueden tenerse en cuenta en el país? No hay duda que las juntas de resolución de disputas, las JRD, como las JPRD, tienen la virtud primera de permitir que una controversia sea solucionado prontamente y que el proyecto continúe. Esa es una virtud innegable que no se puede escatimar en señalarla. El problema está que muchas veces eh, se recurre a las JPRD o a las JRD en su momento porque no hay una posibilidad de tomar una decisión frontal sobre un problema que compete a la entidad decidir. Y vuelvo a lo mismo. Muchas veces dicen, uy, yo ya decidí. Mira, me he dado cuenta, y esto es una experiencia que no la estoy inventando, sino que es real. Sí, pues efectivamente me di cuenta que donde te dije que eran solo 20 días, debieron ser 25. Sí me he dado cuenta. Pero, ¿sabes? Ya tomé mi decisión, ya está la resolución emitida. Recurre a la JRD. Que la JRD revise la decisión. Y entonces se recurre a la JRD y hay que hacer todo el procedimiento para que lograr estos 5 días que fueron mochados
indebidamente o por error por la entidad en su momento. Este trabajo, esta forma de actuar, lamentablemente propia de la legislación, conlleva que muchas JRDs hayan tenido innumerables problemas que afrontar de solución de controversias. En obras que duraban un determinado número de meses, no en mi caso, aunque yo he participado, no ha sido en mi caso, pero había obras donde mensualmente se introducían 4 o 5 disputas a una JRD. Entonces, eso sí es censurable. Por eso es que la labor de prevención, que vuelvo a reiterar, no está totalmente desarrollada en nuestra legislación local, porque no tiene ese espacio de diálogo, eh, va a seguirse generando, porque los funcionarios, para poder tener las espaldas bien resguardadas, van siempre a requerir la decisión de una JRD. Resumo entonces mi respuesta en lo siguiente. ¿Son valiosas las JRD para los fines de un proyecto? Sí, lo son. No tengo la menor duda de que eso es así. La inexistencia de una forma de prevención que permita a los operadores revisar sus propias decisiones genera un sobrenúmero de controversias que tienen que ver las JRDs. Así es. ¿Se puede mejorar el mecanismo? Si los legisladores se quitaran el prejuicio de que todo aquello que significa diálogo está amarrado a algún tipo de colusión, corrupción, prebenda, es probable que pasemos de una cultura de riesgo, de riesgo insus, riesgo, y yo diría más que de una cultura de prejuicio a una cultura de transparencia y pasemos a una cultura de moralidad, que tienen que hacerla y ponerla de manifiesto todos los operadores. Eh, 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 en el futuro, yo veo que el futuro va a seguir siendo muy parecido. No veo que haya una posibilidad real de que las controversias bajen ante la JPRD, van a seguirse manteniendo. Y el procedimiento de los centros y la forma de designar a los adjudicadores es un tema que merece todo un tratamiento seguro en algún momento del Congreso distinto y que debiera ser revisado con suma cautela.